Bueno, buenas tardes. Mi persona, Melanie Calderón Hernández, junto con mis compañeros José Vargas Murillo y Paula Vargas Jiménez, les vamos a hablar de nuestro proyecto, que fue el análisis de la distribución espacial y funcional de las aves del cantón de Poás usando técnicas de clúster. Primeramente, la descripción y la justificación. Este proyecto se enfocó en, como escucharon en el título, en el análisis espacial y funcional de las aves en el cantón de eh, Poás, en Costa Rica, utilizando eh, observaciones que se obtuvieron del GBIF, que es el Global Biodiversity Information Facility, eh, y mediante esto utilizamos el clúster. Las distribuciones funcionales es clave para la estructura y la estabilidad de los ecosistemas. Y además, al estudiar los gremios tróficos de las aves, eh, se puede también identificar lo que son las funciones del ecosistema y la ecología. En los antecedentes, eh, primeramente, podemos denotar que realmente el uso de técnicas de ciencias de datos ha sido ha aumentado en los últimos años, y esto también ayuda a abordar lo que son preguntas complejas sobre la biodiversidad y, y el funcionamiento de los ecosistemas. Eh, el clúster es una técnica de agrupamiento, de distribución, perdón, eh, de, en base a algoritmos, y esta lo utilizamos para eh, lo que es identificar patrones de distribución de especies, así como lo uso de agencies, perdón, no puedo pronunciar bien su nombre, eh, para determinar lo que son agrupaciones de especies ecológicas según sus características compartidas. También se puede tomar un rol de modelo predictivo en lo que son las ciencias de datos, como lo hizo Hastie y sus colaboradores en el 2009, donde utilizaron eh, el análisis de datos como modelos predictivos, eh, utilizando grandes bases de datos, como nosotros lo vamos a hacer con la parte de distribución de especies. También la integración de grandes bases de datos como de biodiversidad, como lo es el GBIF, potencia, perdón, la herramienta de las ciencias de datos, como también hizo ISAI y colaboradores en el 2020, donde utilizaron datos masivos para facilitar la comprensión de lo que es los patrones espaciales de las especies. Y en este caso, como nosotros lo vamos a ver, que es la ciencia de datos en lo que es los modelos espaciales y temporales, como lo hizo Rahamani y colaboradores en el 2023, eh, que visualiza lo que es la comprensión de la distribución ecológica espacial. Ahora, baja un toque. Ok, gracias. Descripción del problema. El cantón de Poás realmente es un cantón que cuenta con gran biodiversidad de lo que es la parte de aves, y, pero realmente no existe un estudio profundo en lo que es ni la distribución funcional ni la espacial en lo que es la región. Este estudio de los gremios tróficos que les vamos a presentar ayuda mucho a evaluar la salud y la estabilidad de los ecosistemas locales, perdón. Y esta falta de conocimiento eh, hace que haya muchos vacíos de lo que es los gremios en esta zona y cómo impactan a el funcionamiento del ecosistema. El objetivo del trabajo es
El análisis de la distribución espacial y funcional de las aves en el cantón de Poás, utilizando observaciones de la base de datos GBIF mediante el análisis de datos utilizando eh, técnicas de clúster para agrupar especies según sus gremios y así identificar patrones de distribución funcional y áreas con alta concentración de gremios específicos. Ahora, en la descripción, pues como ya les comenté, este trabajo se hizo descargando un conjunto de datos de la plataforma GBIF, esto de aves en el cantón de Poás, en Alajuela, Costa Rica, desde enero. El, el periodo que obtuvimos es de enero del 2014 hasta abril del 2024. De acá obtuvimos 34.000, más de 34.000 observaciones recopiladas entre 353 especies. De acá, eh, esta base tenía los taxones, ubicación geográfica, entre otras, y también para facilitar el análisis espacial, eh, al área se dividió en 8 cuadrantes. Si puedes bajar un poco, acá tenemos, bueno, el código del mapa. eh, Baja un toque más. Acá podemos ver que el área de estudio estuvo dividido en 8 cuadrantes de 5 por 5 kilómetros cada uno. Ya, listo, sigue José. Bueno, acá lo que hicimos fue para procesar los datos, una primera exploración inicial. Cargamos los datos para ver qué contenía la base de datos. Como se puede ver, decidimos hacer un perfilado con Wide Data Profiling. Entonces acá podemos ver como a grandes rasgos la estructura de los datos. Son cerca de 52 variables, como mencionó Mel antes, 34.000 y resto de observaciones. Hay un porcentaje relativamente bajo de datos no disponibles. Hay 18 variables categóricas, 11 variables numéricas, en su mayoría son variables de texto y variables de fechas, como mencionamos antes, es un periodo del 2014. Podemos ver un poco tal vez de la exploración de cómo se eran estructurados los datos. Acá se puede ver, por ejemplo, por los cuadrantes que se mencionaban antes, eh, de cuál es la distribución categórica, ¿verdad? Y un poco más de lo que se puede explorar con ese perfilado. Entonces podemos bajar a la siguiente sección. Este perfilado nos permite también observar cómo las distintas interacciones de las familias, las especies, cuáles son las más comunes, las más representativas a nivel de especies. Sin embargo, nosotros decidimos abarcar esto como a un nivel más funcional, que para entender el uso del espacio a este nivel funcional del ecosistema, ¿verdad? No a un nivel de ecología tradicional, ¿verdad? De una ecología donde estudiamos en especies, sino que abarcamos a nivel de funciones. Entonces, ya sabiendo un poco cómo era la base de datos, no sé si puedes bajar acá, Pau, en el de la esquina, ajá. Listo. Ya entendiendo un poco cómo estaba configurada la base de datos, que teníamos las especies disponibles, decidimos hacer un diccionario con las 340 y resto de especies, asignándoles su gremio trófico respectivo. Como podemos ver, es un diccionario bastante grande. Esto pensando en poder asignar una columna, que es lo que se va a ver más adelante. Acá podemos ver si las distintas especies, bandos de jigüiros, sopilotes, por ejemplo, como azul, está por ahí arriba. Todas estas especies en el diccionario, ya teniéndolas asignadas, podemos crear una función, que fue lo que hicimos acá abajo,
para asignarle la dieta o el gremio trófico a una columna nueva dentro del set de datos para poder utilizarla para efectos de análisis, ¿verdad? Entonces acá podemos ver, eh, cuando corrimos la función, lanzamos otra vez info para comprobar que efectivamente se haya creado la columna con la dieta, debería estar al final, y con la cantidad de registros, ¿verdad? Luego, una vez que tuvimos esta nueva configuración en la base de datos, decidimos exportarlo a un Excel para poder crear una base, una tabla dinámica, ¿verdad? Entonces tenemos los datos de los cuadrantes asignados previamente, teníamos la nueva información asignada mediante la función de los gremios tróficos de cada especie y con esto logramos hacer una tabla dinámica que nos mostraba la cantidad de registros por gremio trófico por cuadrante, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver la tabla, la exportamos a un CSV, decidimos importar de nuevo la tabla para poder trabajarla en el código y a esto procedimos a hacerle el clúster. Sin embargo, antes de hacer el clúster, hay que hacer algunas transformaciones en los datos. Decidimos aplicar una transformación de Hellinger, esto para restar el peso de los ceros, manteniendo la información relevante, ¿verdad? Asimismo, decidimos calcular las distancias con el método de Bray-Curtis, que es un poco más recomendado para datos biológicos, que tal vez no siguen como tendencias tan puntuales como datos ambientales o así, que se podría utilizar otra técnica, por ejemplo, la estandarización, ¿verdad? Decidimos optar por el método de Bray-Curtis. Una vez calculadas las distancias, una vez aplicada la transformación de los datos, procedemos a hacer el clúster como tal. Como podemos ver, el clúster decidimos utilizar el método de centroides, porque el método de centroides, para esta configuración de datos que tenemos, el método de centroides resulta sumamente útil porque se sitúa en el centro de la conglomeración de datos y a partir de ahí calculamos las distancias. Entonces, esto nos da bases más sólidas para poder ver las diferentes configuraciones o los diferentes agrupamientos o conglomerados que se generan, ¿verdad? Corremos el código y esto nos genera tres clústeres significativos, como podemos ver en el dendrograma. Nos agrupa en grupos el cuadrante uno, cuadrante 2, luego los cuadrantes 4 al 7 en otro grupo y finalmente en el cuadrante 8 como un clúster aparte. Luego, con respecto a los datos que, bueno, con todo el perfil que vimos que tenían los datos y como decidimos centrarnos como en las especies como tal, entonces hicimos un gráfico para tener una referencia de la abundancia general de las especies. Entonces, bueno, igual hicimos en este caso, un gráfico de tipo boxplot utilizando los cuadrantes en el eje X y la frecuencia de cada una de las especies. Entonces, de hecho, bueno, primero calculamos esa frecuencia justamente para cada cuadrante de esas especies y realizamos el box plot. Entonces, de eso obtuvimos esto de acá, donde observamos que en el cuadrante 1 tiene bastante abundancia de especies y también el cuadrante 5. Y el resto de cuadrantes tienen una distribución de esa frecuencia de la abundancia que es un poco menor y se encuentra relativamente similar entre todos esos cuadrantes o sitios de muestreo. Y luego decidimos realizar una nube de palabras como para ejemplificar así gráficamente las especies que se encontraban en los sitios. Entonces, bueno, utilizando bueno, buscamos un poco, ¿verdad?, sobre una librería que podríamos utilizar para eso. Entonces utilizamos esta de Word Cloud y con eso entonces agrupamos todos los nombres de las especies, las unimos y luego entonces ya las colocamos en el gráfico. Entonces de eso obtuvimos algo como esto, que es como algo como lo que nos muestra el profiling, pero entonces ya lo hicimos específicamente para el análisis. Entonces lo que podemos ver es que tenemos una gran abundancia de especies en general, o sea, esa primera característica que destaca el lugar y la importancia de hacer este tipo de estudios, que es la gran abundancia de especies que podemos encontrar. Y luego, con respecto a la tabla dinámica que se generó acerca de la clasificación de los grupos, entonces decidimos hacer un diagrama de calor para ver justamente esa distribución o ejemplificar esa distribución de cada grupo
eh, funcional con respecto a cada uno de los cuadrantes. Entonces, con esto podemos ver que en el cuadrante uno y cuadrante 5, que eran los cuadrantes más abundantes, o donde teníamos más frecuencia en esa abundancia de especies, entonces presentan organismos que son de mayor tipo de insectívoros, pero también insectívoros frugívoros, frugívoros y así, etcétera. Y en el resto de cuadrantes, bueno, vemos una concentración menor de cada uno de esos grupos y tiende a ser, por ejemplo, como de haber menos dominancia de algunos grupos, como si se observan esos grupos donde hay más abundancia. Entonces, como para resumir, con respecto a la descripción de los resultados, entonces podemos decir que la abundancia de las especies por cuadrante muestra una distribución diferencial de la abundancia de las aves entre los cuadrantes. Esto porque justamente teníamos algunos cuadrantes con valores más altos y justamente esos cuadrantes con valores más altos resultan ser cuadrantes más cercanos al Parque Nacional Volcán Poás, lo que también concuerda con el clustering, que ahorita lo voy a mencionar un poco, que aquellos cuadrantes también que fueron agrupados en conjunto también tienden a ser cuadrantes, por ejemplo, los que están más cerca del parque están justamente en un grupo y otros, por ejemplo, están en diferentes grupos y más alejados justamente de esa zona. También los bigotes del boxplot, que vimos que había como bastantes, sí, bastante dispersión de los datos. También presenta valores atípicos, ¿verdad? En algunas ocasiones o en algunos momentos. Lo que puede señalar, por ejemplo, la presencia de especies dominantes, perdón, la presencia de especies dominantes o la agrupación de los individuos, que también tiene que ver un poco con la información que vimos en el mapa de calor. No obstante, igual es evidente que hay prevalencia de una mayor frecuencia de especies en algunos cuadrantes que en otros. Entonces, también eso tiene una implicación con respecto a la conectividad que tal vez están teniendo sus cuadrantes o justamente las características funcionales que el mismo lugar o el mismo sitio están aportando a esos organismos y por eso hay justamente esa relación. Bueno, acá ya mencioné un poco lo de los gremios tróficos y entonces con respecto al clúster, el análisis reveló la presencia de tres grupos, como mencionó mi compañero José, que el primer grupo está compuesto por los cuadrantes uno y 2, mientras que el segundo engloba los cuadrantes 3, 4, 5, 6 y 7 y el tercero el cuadrante 8. Y el cuadrante uno y 2 se encuentra estratégicamente ubicados en el imponente volcán Poás, más específicamente dentro de los límites del área protegida del Parque Nacional, y esta localización privilegiada les otorga características únicas y excepcionales en términos de hábitat, o sea, pareciera entonces que definitivamente son lugares más ricos en ese aspecto y están justamente proveyendo los recursos necesarios para una mayor diversidad funcional. Y en esto en marcado contraste con el resto de cuadrantes que se sitúan en unas zonas más cercanas a lo urbano, digamos, aunque acá igual es una zona rural, pero son zonas mucho más perturbadas, entonces donde definitivamente se observa ese efecto diferencial de las zonas. Entonces, a modo de conclusión, la distribución de la abundancia de aves entre los cuadrantes muestra que el cuadrante uno presenta significativamente más individuos seguido del cuadrante 5 y esta variabilidad reflejada en los box plots sugiere que la existencia de valores atípicos que podría indicar la presencia de especies dominantes o grupos excepcionales y además la predominancia de insectívoros en los cuadrantes más ricos en especies destaca la diversidad trófica de estos hábitats, subrayando la importancia de estudios como este para comprender y conservar la diversidad de la región. Y obviamente será importante también ahondar más en sus procesos, como por ejemplo ya tal vez físicamente ir a ver en las zonas qué tipo de perturbaciones se observan y entonces ya hacer como unas relaciones más directas con los sitios y los datos que se están encontrando. Y que el ensamble de aves divide el territorio del cantón en dos regiones, la región norte con una riqueza de la zona del Parque Nacional y la región sur con influencia más antropogénica. Y eso sería todo. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta.